Daniel 2:28, la Biblia dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Quiero compartir en la segunda enseñanza de bibliología y vamos a tratar acerca de las revelaciones. Yo quiero aclarar, mis hermanos, que las revelaciones no es profecía. No voy a hablar de profecía ni dones proféticos plasmado en el libro de Romanos, en el libro de Corintios y en el libro de Efesios, que son los ministerios. Vamos a hablar de las revelaciones bíblicas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. De eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Así que, de manera introductoria, la verdad no es descubierta, sino revelada por Dios. O sea que la revelación es un acto de Dios. Mis amados hermanos, hoy en nuestros días se han cometido muchos errores. Muchas personas dicen tener el don de revelación, el don profético, y eso no está mal, hermanos amados. Yo quiero dejar bien en claro esto. Es importante tener revelaciones de Dios, pero mis amados hermanos, cuando tenemos una revelación de Dios, esa revelación va acompañada por la misma palabra de Dios. Es decir, si usted siente una revelación, esa revelación que Dios le dio debe estar acompañada de la palabra de Dios. Es decir, debe ser la palabra de Dios. De lo contrario, viene a ser una adivinación o un don de sospecha, o un yo siento o un yo creo. Porque las revelaciones, mis hermanos, ya están aquí en las Escrituras. Ahora bien, la revelación, hermanos, es uno de los conceptos fundamentales dentro de la teología cristiana. Y esto lo expresa que en el cristianismo, y no como una creación humana, sino divina, porque ya está escrito. Por eso, mis hermanos, es importante señalar que la revelación llega al hombre no como información, sino como una obligación, como una regla obligatoria de fe y conducta. Es decir, mis hermanos, todos debemos de saber lo que es la revelación de Dios. Es decir, todos debemos de tener revelaciones de Dios. Esto no es solamente para unos. Otro es los dones, que más adelante lo vamos a enseñar. Entonces, la vida del hombre debe gobernarse no por antojos y fantasías personales, ni tratando de adivinar las cosas. No se trata de eso, las revelaciones, sino como una reverente aceptación de lo que Dios haya dado a conocer a través de su palabra. Mis hermanos amados, esto nos lleva a que podamos cumplir lo que Dios haya dado a conocer. Es más, hermanos, nosotros como cristianos de esta generación, lo único que nos compete es dar a conocer lo que ya está escrito, no algo nuevo o algo inventado. Hoy en nuestros días, hermanos, se ha despilfarrado un mundo de doctrinas, diciendo que aquella iglesia tiene don de revelación, que aquella tiene don de profecía. Y hermanos amados, ya no es Jesucristo, ya son los dones. Y no está mal, mis hermanos. El detalle es conocer realmente qué dice la Biblia acerca de esto. Entonces, nosotros tenemos que cumplir cabalmente todos los imperativos que contienen la revelación de Dios. Vamos a ir a Deuteronomio 29:29. Aquí está la base principal de las revelaciones de Dios. Dice la Biblia: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora mire, la Biblia con mucha claridad dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová. Esas cosas secretas, mis hermanos, son los misterios que nosotros jamás vamos a entender. Pero la Biblia dice, mas las reveladas son para nosotros.
¿Cuáles las palabras reveladas para nosotros? Es la Biblia. Y las cosas secretas son los misterios. Hay misterios, hay cosas secretas que jamás nosotros como cristianos lo vamos a entender. Entonces, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero la Biblia dice que las reveladas son para nosotros, y dice la Biblia que para nuestros hijos para siempre. Entonces tenemos que cumplir todas las palabras que están escritas en este libro que se llama Biblia. Amén. Muy bien. Entonces, el fin de toda revelación divina no es darnos temas curiosos de especulación y discusión, sino hacer todas las palabras de la ley y ser bendecidos en nuestro obrar. Porque si la palabra ya está escrita, lo único que tenemos que hacer nosotros, amados hermanos, es acercarnos y tomarlas y hacerlos vida en nosotros. Por eso la Biblia revela claramente que no podemos ir provechosamente a los hombres. O sea, nosotros como cristianos, nuestro libro de instrucciones es la Biblia. El hombre nos puede aconsejar, nos puede enseñar, pero la Biblia revela claramente, hermano, que nos tenemos que acercarnos a ella, porque la Biblia es la luz de la palabra revelada, donde podemos vivir y morir cómodamente y ser feliz para siempre. Esto es un concepto general acerca de las revelaciones. Ahora vamos a ver acerca del misterio. Y esta es otra de las palabras relacionadas con la revelación, y es la palabra misterio. Las palabras reveladas son las que ya están escritas, y son las que nosotros las vamos a tomar y vamos a entenderla con el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, vienen los misterios. En la Biblia denota no lo que es misterioso como sucede hablar aquí culturalmente, sino aquello que, estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, solo puede llegarse a saber por revelación divina. De hecho, otros teólogos clasifican que hay 3 tipos de revelaciones. Entonces, nosotros solamente podemos conocer los secretos a través del poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, la única vez que aparece esta palabra en el Antiguo Testamento es en la sección de Daniel que acabamos de leer. Ahora yo quiero que usted regrese al libro de Daniel 2:18. Dice la Biblia: para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Ahora vean, hermanos, aquí están pidiendo que Dios les diga el secreto, pero al llegar al versículo 19 ya no menciona la palabra secreto, sino que dice que el secreto, dice que fue revelado. Dice, entonces el secreto que estaban pidiendo los hombres, que no podían entender, pero que Dios sí lo podía entender, dice que le fue revelado. Pero la Biblia dice en una visión de noche, dice la Escritura. Entonces, la única vez que aparece esta palabra es en Daniel. También vemos en el versículo 27. Dice la Biblia: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. ¿Sí se da cuenta? Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio,
no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón, dice la Escritura. Entonces, hermano, cuando hay algo que no entendemos, es un misterio. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos los revele. Eso es lo que está dando a conocer la Biblia. No tenemos que hacer inventos. No tenemos por qué estar diciendo cosas que no son, si no está en la Biblia. Por eso, si hay cosas que no entendemos, tenemos que decirle a Dios a través del Santo Espíritu de Dios que nos la revele el secreto que no entendemos. Vamos a regresar en el versículo 28. Dice la Biblia: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Dice la Biblia que hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Mis hermanos, esto significa primeramente lo que está oculto y todavía tiene que darse a conocer. Es lo que significa la palabra misterio. Es algo que no entendemos, pero que se va a dar a conocer a través del Espíritu Santo. Hermanos, el significado no deja de tener relación con el uso y el significado neotestamentario del término, ya que los misterios de los que habla Daniel en este capítulo forman parte del eterno plan de Dios y también se dan a conocer por él a sus siervos por adelantado, porque el versículo 29 dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Entonces, hermanos amados, aquí tenemos que esperar definitivamente la revelación de Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra misterio significa un secreto que está siendo o incluso ha sido revelado, que es también divino en su alcance y tiene que ser dado a conocer por Dios por medio de los hombres, a través del Espíritu Santo. De este modo, mis hermanos, el término se acerca mucho a la palabra neotestamentaria Apocalipsis, que significa revelación, donde es más escatológico que revelación general de la Biblia. Es más para los últimos tiempos, donde misterio es un secreto temporario, que una vez revelado se conoce y se entiende y deja de ser un secreto. Ahora yo quiero llevarte al primer libro de Corintios 1:7. Dice la Biblia: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Vean, hermanos, todavía no nos ha dado a conocer el Señor las cosas que vienen al final de este mundo. Antes que venga el anticristo, antes que venga el tiempo apocalíptico, el Señor nos va a dar a conocer realmente lo que necesitamos saber, pero por el momento no se puede. Por eso dice la Biblia: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Escritura dice que lo secreto le pertenece a Jehová. Mis hermanos, la única vez que aparece la palabra misterio en los evangelios está en el libro de Mateo 4:11. Dice la Biblia: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Yo quiero que usted vaya viendo la relación acerca de los ángeles. Vamos a ir a Mateo 13:11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, dice la Biblia. Ahora yo quiero que vaya usted a Lucas 8:10. Dice la Biblia: y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios,
pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, dice la Biblia. Qué tremendo es nuestro Dios, ¿verdad? Quiere que sepamos, pero al mismo tiempo las cosas que no le vamos a agarrar, no nos los da a conocer. Es lo que está diciendo la Biblia. Entonces, aquí el término se usa para hacer referencia al reino de Dios. Entonces, en el reino de Dios, definitivamente hay cosas que no vamos a entender. Por más que se quiera, no vamos a entender. Pero el misterio lo constituyen las buenas nuevas que forman el contenido de la revelación de Dios. Ahora yo quiero llevarte al libro de Efesios 6:19. Dice la Biblia: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ahora bien, mis amados hermanos, una persona que tenga la revelación de Dios es porque está llena de la palabra. Una persona que con el uso y el don profético de Dios, ya sea dones ministeriales, dones del Espíritu Santo o dones manifestacionales o motivacionales, tiene que estar lleno del Espíritu Santo para que se pueda cumplir este versículo 19 que dice: a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con seguridad el misterio del Evangelio, dice la Biblia. Entonces es el misterio de Dios mismo el centro del cual está Cristo. Es decir, dentro del misterio de Dios está ahí la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí en el libro de Colosenses 2:2 vemos una declaración: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, dice la Escritura. Mis hermanos amados, cuando usamos el término yo siento, es un buen momento para echar a andar las revelaciones de Dios. Porque si solo se queda con yo siento y no usa la palabra, viene a ser una adivinación. Pero cuando usted siente, pero usa la palabra, viene a ser una revelación que Dios le está dando. Es lo que nos enseña la palabra. Entonces, el misterio está contenido dentro de los eternos consejos de Dios y están escondidos en Dios mismo. Por eso dice Efesios 3:9: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces, los secretos de Dios están escondidos, pero también en estos últimos tiempos, mis amados hermanos, Dios nos los está dando a conocer. En el primer libro de Corintios 2:7, la Biblia dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Mire qué dice la Biblia: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, amados hermanos, el misterio está escondido dentro de los planes de Dios, pero también nos los está dando a conocer ya en estos últimos tiempos. Pablo considera el misterio de Cristo como algo que ha sido revelado a los apóstoles y profetas por el Espíritu. Eso dice el apóstol Pablo allí en Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, dice la Biblia. Entonces, amados hermanos, habían secretos que no estaban dados a conocer, pero que ya fue dado a los apóstoles y profetas aquí en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva. Y yo sin duda, hermanos, creo que también nos está dando a conocer el Señor lo que tiene que acontecer y lo que tenemos que hacer. Muy bien, el misterio que se ha revelado en el tiempo todavía espera su consumación y cumplimiento divino en la eternidad. Entonces, cuando Dios manda su palabra a los hombres, al mismo tiempo los enfrenta con su propia persona. Por eso, mis amados hermanos, si usted siente algo de parte de Dios,
vaya a las Escrituras y acompáñelo con la misma palabra de Dios, porque Dios lo va a confrontar con la misma palabra. Entonces la Biblia no concibe la revelación como mera difusión e información divinamente garantizada, sino como un acercamiento personal de Dios a las personas. Y esto es lo que nos hace conocerlo. Por eso en el libro de Génesis 35:7 la Biblia dice: y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano, dice la Biblia. Entonces, cuando el hombre se encuentra con la palabra de Dios, por casual y accidental que pueda parecer, le dirige la palabra a él personalmente y le exige, hermanos, una respuesta personal como autor de ella. No sé si usted ha visto en los últimos tiempos muchas profecías que no fueron dadas y que no han sido dadas. Pero ¿sabe por qué sucede eso, mi amado hermano? Porque muchas personas profetizan sin el poder del Espíritu Santo. Y lo más increíble y lo más triste para esas personas es que dan hasta fechas. Entonces esto no puede suceder porque la Biblia no tiene fechas. Y si no tiene fechas, no podemos afirmar algo que no es cierto. Lo que estamos afirmando, mis amados hermanos, es lo que la palabra de Dios dice para su pueblo, pero a través del Espíritu Santo. Amén. Éxodo 3:2 dice la Biblia: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza dice que no se consumía. Dios puede darnos a conocer su palabra de diferentes formas y más adelante lo vamos a escudriñar. Entonces, no debemos de confundir la revelación y misterios de Dios. No debemos confundirla con las sospechas, con las inercias, con tal vez, con yo creo, con lo siento. Porque cuando es una revelación de Dios, siempre va acompañada por una palabra escrita de Dios. Y es movido por el Espíritu Santo. Una persona que está bien metida en el Espíritu Santo puede hacer que Dios le revele algunos secretos. Pero mis amados hermanos, solamente así. No hay de otra forma. Y vamos a ver la forma en que Dios se manifiesta. Hay necesidades acerca de la revelación, por eso es que Dios está exigiendo que nosotros conozcamos esta materia. ¿Qué es la revelación? Hay necesidades. Quiero llevarte al libro de Job 11:7. Mire qué dice la Biblia: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Dice la Escritura. Hermanos amados, la mente carnal es incapaz de comprender a Dios. Los teólogos que estudian teología solo por querer saberlo, hermanos, no tienen la revelación de Dios. Porque las investigaciones científicas se limitan forzosamente a lo material. Y los sabios carecen de datos para poder penetrar en el secreto, sobre todo de la realidad espiritual, porque hay algo escondido detrás. Entonces, por eso ellos no pueden saber y tener la verdad. Por eso Job con mucha claridad dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Nos está preguntando la palabra algo que nosotros no podemos hacerlo porque no somos Dios. El único que lo sabe es Él, y quien nos los va a dar a conocer en su tiempo. Ahora, es imposible conocer los atributos de Dios sin una revelación. Imposible. La bondad, la omnipresencia y todos los atributos de Dios no se pueden conocer sin una revelación del mismo. Mis hermanos amados, si queremos saber quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, sí lo vamos a saber, mis amados hermanos. Pero primero tenemos que conocer las Santas Escrituras, y segundo tenemos que meternos y someternos al Espíritu Santo, y tercero tenemos que pedirle que Dios nos lo revele para saber los atributos de Dios. Entonces es imposible saberlos
si no tenemos la revelación de Dios. Es imposible conocer o concebir la idea de la Trinidad sin una revelación. El hombre ha podido pensar en un Dios o en muchos dioses, pero el hecho de que exista un solo Dios en tres personas es imposible conocer ni por la luz de la razón ni por la naturaleza, sino solamente mediante una revelación especial del mismo Dios trino. Entonces, hay muchas especulaciones y muchas sectas y religiones no aprueban que Dios está manifestado en tres personas. Gracias a Dios, nosotros como pentecosteses sí creemos y sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dicen amén. Ahora, es imposible conocer la gracia de Dios sin una revelación. El mundo no sabe lo que es la gracia de Dios. La gracia es más que compasión y longanimidad. Es el favor divino hacia los pecadores y manifestado al enviar a Jesucristo a morir por ellos para que sean salvos. Es imposible conocer qué es la gracia de Dios sin una revelación. Por eso, mis amados hermanos, cuando una persona llega a Jesucristo, lo primerito que le damos son los primeros rudimentos, la primera palabra básica, y que a través de ello ellos empiecen a interesarse por las Escrituras. ¿Quién podría imaginar tal plan maravilloso de salvación para los hombres? Será imposible sin una revelación divina. No sabemos qué es el plan de salvación, pero cuando empezamos a acercarnos a la palabra, pues mismo Dios nos empieza a enseñar. Entonces, el hombre no conoce el origen y el propósito de su existencia sin una revelación. El hombre necesita luz sobre su pasado, luz sobre su presente y luz sobre su futuro. Y hermanos, mucho se ha especulado sobre el problema del origen del hombre, pero nadie ha podido dar una solución satisfactoria del enigma. Solamente la revelación de Dios resuelve el problema revelado de que el hombre fue hecho por Dios a su imagen y semejanza. Solamente el poder del Espíritu Santo y alguien que lo pueda creer le puede ser manifestado. Pero el hombre el día de hoy sigue diciendo que el hombre no es capaz que haya venido de Dios, sino de un animal. Y eso no es cierto. ¿Cómo hubiera sido posible conocer una cosa que parece increíble? Una verdad que hace tanto bien a nuestras almas, solamente por una revelación de aquel quien hizo al hombre. Por eso, hermanos amados, cuando a alguien se le da a conocer a Jesucristo y se le dice que reciba a Cristo, en muchas ocasiones lo hacen inconscientemente, en otras ocasiones dice que lo tienen que pensar porque no lo saben. Pero cuando ellos llegan a sentir esa misma presencia de Dios, se interesan por buscarlo más y más. Es imposible conocer el propósito de la existencia del hombre en la tierra sin una revelación. El hombre fracasa porque se ha equivocado en cuanto a este asunto tan importante. Y muchos creen que el hombre es un accidente de la naturaleza y que su existencia carece del propósito verdadero. Entonces, cuando el hombre descubre que su misión es glorificar a Dios, toda su vida cambia. Ahora comprende que su responsabilidad es la de alejarse del mal y obedecer la voluntad de Dios. Pero mientras que Dios no le revele la palabra de Dios a través del Santo Espíritu de Dios, la persona no va a cambiar. Aunque venga a la iglesia, no va a cambiar. Entonces es imposible conocer el estado futuro sin una revelación. Entonces las opiniones de los hombres han sido variadas en relación a esto. Unos han dicho que la vida se extingue con la muerte. Otros han dicho que se vuelve a encarnar. Y otros se han imaginado un cielo de placeres mundanales. Es decir, hermano, en este tiempo la Biblia lo han agarrado para hacer un montón de doctrinas. Pero estas teorías confunden y sumergen a las almas sinceras en una desesperación de poder conocer más de Dios. ¿Cómo hubiéramos llegado a saber que la vida no termina con la muerte?
¿Cómo hubiéramos sabido del juicio de Dios? ¿Cómo hubiéramos llegado a saber que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna? Sin una revelación de Dios. Por eso, mis amados hermanos, es necesario que ustedes, hermanos amados preciosos, se pongan a estudiar la Biblia de verdad. Oren al Espíritu Santo que Dios les revele la santa palabra del Señor. La palabra está escrita, pero no podemos entenderla hasta que realmente el Espíritu Santo baja a nosotros y empezamos a entender qué quiere decir para nuestra vida. De lo contrario, solo queda como un secreto que le pertenece a Dios. Todavía no ha sido revelado. Necesitamos la revelación de Dios. Y espero que usted, hermano, esté aprendiendo. Vamos a ver las clases de revelación. La palabra revelación da la idea de algo que es dado a conocer y que previamente no era conocido. En su uso teológico consiste en el acto divino de comunicar al hombre lo que de otro modo éste no podría saber. Hermanos, esta es, en otras palabras, una de las grandes confesiones de la fe cristiana, porque Dios existe y se ha revelado. Esta revelación divina se ha dado a través de dos principales vías: la revelación general y la revelación especial. Algunos teólogos añaden la revelación divina. Yo pienso y yo creo que la revelación divina, en ella está inmersa la revelación general y la revelación especial. Hermanos amados, ¿cómo vamos a entender la palabra? A través de estas dos vías, a través de la revelación general y a través de la revelación especial. Así es como vamos a entender esta bendita palabra. Ahora yo quiero llevarlos al libro de Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría, dice la Escritura. Esta es una palabra de la revelación general o natural. Quiero explicar bien claro esto, hermanos, que la revelación general o natural es la autorrevelación de Dios en sus obras. O sea que la revelación natural es la que Dios da continuamente a todos los hombres y por lo cual da a conocer su potencia y divinidad. Es aquella revelación que es comunicada a través de la naturaleza y la historia. Por ejemplo, mis amados hermanos, ¿cuántos de los que están aquí no se han tomado una fotografía en un río? Y dice, ¡ay, qué hermoso río! Esa es una revelación de Dios natural, porque sabemos que ese río lo hizo Dios. Y no hay forma de decir que lo hizo el gobierno, ese lo hizo Dios. El árbol que está ahí lo hizo Dios. Y todo lo que está en ese río, en esa laguna, lo hizo Dios. Esa es la revelación general. Entonces, vamos a ir al libro de Isaías 40:12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y lo aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia y le mostró la senda de la prudencia? Dice la Escritura. Entonces, amados hermanos, Dios no tuvo maestro. Dios es Dios de dioses. ¿Dicen amén? De ahí viene la revelación natural. Por eso Él, con confianza, como siendo el Padre de la creación, Él hizo un árbol, hizo otro árbol, hizo una laguna, hizo el mono, hizo las personas, hizo todo. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede manifestar su palabra revelada a la humanidad, a la sociedad. Entonces, en la revelación general, Dios manifiesta su eternidad, su poder y su gloria. Dice Romanos 1:20, mire qué dice. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, dice la Escritura. Entonces,
A través de la revelación natural, Dios revela su poder, su majestad y su gloria. Pablo apela a lo que ya le ha sido revelado por medio de la revelación general. Y Pablo afirma que Dios es creador y soberano sobre su creación. Eso dice en Hechos 17. Él es autosuficiente, Él es la fuente de la vida y de todo lo demás que necesita la humanidad. Y se halla cercano y activo en los asuntos humanos. La meta positiva de la revelación general es que busquen a Dios. Porque, hermanos amados, la ciencia ha querido darle un significado, le ha querido dar una respuesta a la naturaleza de Dios y jamás lo va a encontrar, porque ya es de Dios, ya está revelado a través de una revelación general. Por eso dice Hechos 17:27, mire qué dice la palabra: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aún que ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. La Biblia dice para que busquen a Dios, dice la Escritura. Es decir, que si no buscamos a Dios, hermanos amados, no vamos a entender ni la revelación de Dios, mucho menos los secretos de Dios, que son los misterios. Si no buscamos a Dios, no vamos a entender las Escrituras. Mis amados hermanos, ¿por qué cree usted que hay una revoltura de doctrinas pentecostales y neopentecostales, pentecostales hoy por hoy? Se ha vuelto un relajo la enseñanza doctrinal, queriendo basarlo únicamente en el Espíritu Santo, que no está mal, porque el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. El problema es como la gente no conoce la Biblia, le da cualquier significado y por eso se ha hecho una revolución doctrinal en estos tiempos. Por eso, mis hermanos amados, la Biblia dice para que busquen a Dios, tenemos que buscar a Dios, pero de verdad. Amén. Ahora vamos a ver la revelación especial que está contenida dentro de la revelación divina. Primer libro de Corintios 2:9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, dice Pablo. Entonces dice la Biblia, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, dice la Escritura. Muy bien, hermanos, es la revelación especial que viene como resultado de una intervención sobrenatural en cuanto al origen y método. Yo creo que en la revelación especial es donde está todo el desastre doctrinal hoy por hoy. A través de toda la historia del hombre, Dios ha suministrado una revelación especial y se registran muchas ocasiones en la palabra de Dios en que habla directamente al hombre. Así como lo hizo en el jardín del Edén a los profetas en el Antiguo Testamento o a los profetas en el Nuevo Testamento. Este tipo de revelación se manifiesta, hermanos, de varias formas. Ya dijimos que la revelación general o natural se manifiesta con la creación de Dios, pero la revelación especial, como su nombre lo dice, es especial. Y Dios se puede manifestar en una revelación especial a través de los profetas, a través de los hombres en cuyos labios Dios ponía sus propias palabras. Quiero aclarar esto, hermanos amados. Cuando estoy hablando de profetas, no significa algo nuevo, sino los profetas que ya escribieron, que ya lo dijeron, que ya lo dieron a conocer a través de las Escrituras. Vamos a ir a Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare, dice la Escritura. Entonces, esas revelaciones ya están dadas a conocer a los profetas que escribieron este libro. Entonces, muchos de estos profetas dieron a conocer los secretos de Dios. Otra de las formas es por medio de milagros.
Un milagro es una obra singular de Dios y que se halla más allá del orden de las Escrituras y por encima del poder de ellas. Esto es para confirmar la verdad divina. Por ejemplo, hermanos, el paso del Mar Rojo fue para Israel una demostración de la fidelidad y el poder de Dios. También Cristo hizo muchos milagros. También ahí se ve revelada la gloria de Dios. Yo quiero que usted vaya a Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, hermanos amados, las revelaciones especiales puede ser hasta el día de hoy para nosotros, pero nuevamente tenemos que conocer las Escrituras y estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan un buen amén por eso? Entonces, no podemos sacarnos de la manga cualquier cosa, ¿verdad? Otra de las formas en que se puede dar a conocer a través de las revelaciones especiales nuestro Señor y gran Dios Todopoderoso es por medio de las teofanías. Teofanía, hermano, es una manifestación visible de Dios. Una manifestación de Dios en forma visible y corporal antes de la encarnación. En relación a este tema es de gran importancia el estudio tocante del ángel de Jehová, a quien se le identifica con Dios. Y quiero llevarte al libro de Éxodo 3:2. Y dice la Biblia: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, dice la Biblia. Esta es la forma en cómo Dios se revela a través de las teofanías. Otra de las formas en que se manifiesta el Señor a través de su revelación especial es por medio de los sueños. En el Antiguo Testamento se habla de sueños con frecuencia, tanto de hombres de Dios como de quienes no pertenecen a su pueblo. Por ejemplo, el faraón y Nabucodonosor tuvieron sueños reveladores. Y ahí se habla también de sueños que Dios no aprueba. Entonces, hermanos amados, hay sueños que Dios aprueba y sueños que Dios no aprueba. Es una de las formas en que Dios se revela especialmente, a través de los sueños. Pero quiero llevarte a Génesis 26. Y le dijo Dios en sueños. ¿Cómo le dijo Dios? En sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Estos son los sueños aprobados por Dios, los sueños donde Dios mismo te habla. Ahora, si tú tienes un sueño, mi amado hermano, y sientes que viene de parte de Dios, inmediatamente tienes que ir a las Escrituras y corroborar si está en las Escrituras. Si no llega a estar en las Escrituras, puede ser que no sea de Dios, o puede ser porque comiste mucho frijol. Mira que dice Jeremías 23:25. Dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé, dice. Entonces, estos sueños son los que Dios no aprueba. Hay sueños que vienen de Dios, sueños que no vienen de Dios, y sueños provocados por nosotros mismos. Entonces, Dios se revela por medio de sueños. Es la revelación especial. En el Nuevo Testamento, los sueños reveladores no parecen ocurrir con tanta frecuencia como en el Antiguo Testamento. Entonces, la revelación normativa para la iglesia se halla en la revelación escrita de Dios. Por eso, hermanos preciosos, nuevamente,
Servidores, estudiemos la Biblia. Porque si estudiamos la Biblia, vamos a tener la palabra revelada de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otra forma en que se manifiesta de una forma especial el Señor es por medio de las visiones. De manera más específica, visión se define como una representación sobrenatural de cierta escena o circunstancia a la mente de una persona mientras ésta se halla despierta. Los falsos profetas tenían sus propias visiones, es decir, no provenía de Dios. Entonces la visión aparentemente puede ser interna o externa. Lo especial es que el recipiente ve lo que Dios revela. Es una evidencia de la palabra de Dios. Entonces, si una persona tiene el Espíritu Santo, constantemente va a tener visiones. Y esto, hermano, es lo que necesita la iglesia, que el pueblo tenga visiones, pero por medio de la palabra. Esa es una forma en la que Dios se revela. Una última forma en la que Dios se revela de forma especial es a través de las Escrituras. Juan 16:13 dice la Biblia: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La palabra escrita es capaz de revelar a Dios en términos más explícitos de los que pueden ser observados en la persona y la obra de Cristo. Hermanos amados, la Biblia nos presenta a Jesucristo tanto como el objeto de las profecías como en su cumplimiento en todo lo que ha de venir. Por eso es necesario que nosotros podamos conocer la Biblia. Entonces es una forma en la que Dios se revela, es la forma especial, no es la forma general, la forma especial. Concluyendo estas dos revelaciones, podemos decir que la revelación divina están contenidas la revelación general o natural y la revelación especial. Ahora vamos a ver las características de la revelación. Y ahí vemos 4 características principales de la revelación divina. Número 1. La revelación es sobrenatural. De esto tenemos evidencias internas al texto y externas al mismo. Vamos a ir a Éxodo 24:3. Dice la Biblia: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Aquí Moisés estaba dando un informe en una revelación sobrenatural. Por eso también vemos que los escritores del Nuevo Testamento también afirmaron que estaban escribiendo las palabras del Señor. Es decir, las revelaciones se caracterizan por ser sobrenaturales. También las revelaciones se caracterizan por ser progresivas. Dios no dio de una vez toda su revelación escrita, no. Dios ya la dejó escrita. Ahora somos nosotros los que tenemos que llegar e investigar, analizar, creer, estudiar para ver qué es lo que tiene Dios para mi vida, primeramente, y luego para los demás. Por eso se dice que la revelación es progresiva. Nadie lo come de una bocarada, va poco a poco. Cuando nacemos, la Biblia dice que somos recién nacidos, nos dan cucharaditas de atol, de pequeñas porciones de la palabra, pero conforme vamos creciendo, nos vamos alimentando de la palabra. Otra característica que tiene la revelación es que es completa. Tenemos en la Biblia todo lo que Dios quiso revelar y consignar para su pueblo. Por lo tanto, es una revelación final. No necesitamos esperar en esta era nuevas revelaciones normativas para nuestra fe y conducta, porque las revelaciones ya están aquí en esta bendita palabra. Únicamente que si nosotros no lo escudriñamos y no le pedimos al Espíritu Santo, están como secretas. De hecho, muchas cosas que están aquí son secretas únicamente para Dios, pero para nosotros que no lo escudriñamos, la tenemos como secreta. Cuando viene a ser revelada, cuando nosotros nos sometemos, empezamos a meditar, a leer, a memorizar, a reflexionar la palabra, entonces Dios nos empieza a revelar su bendita palabra.
Por eso se dice que la revelación es completa. No hay que añadirle absolutamente nada. Otra característica es que la revelación es selectiva. Dios no nos revela en las páginas bíblicas todo lo que nosotros quisiéramos ver revelado, ni mucho menos todo lo que Él pudiera haber revelado a nosotros. Recuerden que Deuteronomio 29, la Biblia dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, la revelación bíblica es selectiva. Vamos a ver el contenido de la revelación. Hermanos, los aspectos más destacados en el Antiguo Testamento de la revelación divina se refiere a la unicidad de Dios como hacedor y gobernador de todas las cosas. Algunas cosas que queramos decir, pero que no venga de la Biblia, simplemente no es revelación de Dios. Aunque lo haya dicho el pastor Juanito, el pastor Melchor, el pastor Raúl, aunque lo hayan dicho los siervos de Dios famosos, pero si la Biblia, hermanos, no lo dice, simplemente no viene de Dios. La revelación contiene también santidad, es decir, la conjugación de sobrecogedoras características que lo colocan aparte de los hombres, como la majestad, grandeza y fortaleza. Es decir, la revelación contiene unicidad, contiene santidad, pero también contiene fidelidad. Las revelaciones son fieles al pacto, su paciencia y misericordia y la lealtad a sus propios propósitos de gracia son fieles al pueblo que le cree. Mis hermanos amados, la revelación contiene unicidad de Dios, contiene santidad de Dios y contiene fidelidad de Dios. No se le puede añadir nada que no esté escrito. Entonces, en el Nuevo Testamento, Cristo y los apóstoles son órganos de la nueva revelación al Dios del Antiguo Testamento. Y hoy se revela como el Dios Trino. En el Nuevo Testamento afirma que la revelación del Antiguo Testamento se ha visto aumentada en dos sentidos principales. Una, la revelación de Dios en Cristo. Nosotros, como cristianos, nuestra base principal es conocer a Jesucristo como nuestro Salvador. De hecho, la Biblia dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si yo no conozco a Cristo, hermano, no voy a conocer la palabra revelada de Dios. Por eso muchas religiones no conocen la revelación de Dios, porque no aceptan a Jesucristo como Dios. Para nosotros, Jesucristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 1:1 dice la Biblia: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, dice la Biblia. Entonces, esta es la revelación culminante y la revelación final de Dios. Su última palabra de Cristo al hombre, por medio de sus palabras y sus obras y por medio de su carácter total, de su vida y ministerio, Jesucristo nos lo revela con mucha perfección, lo que su Padre le dice que nos dé a nosotros. Por eso, hermanos preciosos, nosotros tenemos que pedir todo en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo nos lo revele lo que el Padre nos quiere dar. Juan 1:18 dice la Biblia: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso es importante, hermano, conocer la Biblia. Vamos a ver más adelante, y ojalá Dios nos los permita y que Dios nos dé el tiempo, los momentos, pero quiero compartir 9 sesiones acerca de la cristología. Y la cristología habla precisamente de algunos secretos y algunas revelaciones que tiene Dios para su pueblo. Muy bien. La revelación del plan de Dios es mediante Cristo. Pablo declara que el misterio de la buena voluntad de Dios para la salvación de la iglesia y la restauración del cosmos por medio de Cristo ha sido revelada ahora.
luego de haber sido mantenida oculta hasta el momento de la encarnación, dice la Escritura. Pablo muestra que esta revelación elimina la antigua pared divisoria entre judío y gentil. Quiero llevarlos a Romanos 3:29. Dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, dice la Escritura. Todos podemos estudiar la bendita palabra del Señor. Mis amados hermanos, en forma de conclusión general de todo este tema, podemos decir que las revelaciones de Dios ya están escritas. Solo tenemos que descubrirlo con la ayuda del Espíritu Santo. No hay que añadirle nada, no hay que inventar nada, ya está. Solo tenemos que pedir la ayuda a Dios. El secreto que dice la Biblia, algunas cosas los vamos a descubrir a través de las revelaciones del Espíritu Santo únicamente. Algunas cosas no las vamos a entender, por más que queramos, no lo vamos a entender, porque son secretos especialmente